Bueno, teníamos algunos videos de que la gente aquí en Miami, y la verdad que no lo voy a poner porque no creo que sea representativo, ¿no? Pero mucha gente tampoco quiere comentar. Lo que sí me llamó la atención, que en Cuba están más dispuestos a hablar de política que en Barcelona. Veamos. El cubano se ha convertido en un replicador. Yo digo lo que digan los medios de masa. Hay que matar el imperialismo, vamos a matar el imperialismo, odiamos el imperialismo. Y entonces que el pueblo de Cuba no está, a ver, tiene una ignorancia política, político, económico, aparte no tenemos esa libertad. Porque no quiere problemas, no quiere ser señalado, porque sabe, piensa diferente, pero sabe que tiene consecuencias. Estamos en un círculo vicioso. La gente nace, se reproduce y muere. Nos tienen así, en ese círculo. Tienen miedo a ser acosados, a que le quiten lo poco que tienen. El evento lo hace porque tiene miedo. Y yo no creo que nosotros los camagüeyanos, en general los cubanos, tengamos miedo. No creo que es por miedo que lo hacen, así que no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ¿por qué lo hacen? Ya no es miedo, quitamos efecto de truco. ¿Por qué la gente no quiere hablar sobre eso? Bueno, eso debe variar de persona en persona. Algunos porque no prefieren, como yo, que no te voy a emplear mucho las respuestas porque prefiero no inmiscuirme en detalles, en esos temas que al final uno no conoce las razones y los motivos. Porque fíjate, es como si, ya no se trata de, vamos, si hay represión, es como si la política, en Cuba nadie se atreve a decir, yo quiero aspirar al cargo de presidente. Se burlan. O sea, es como si solo Fidel o Raúl tuvieran ese derecho. Como, o yo quiero ser político. Si alguien dice, a mí me gustaría ser político, tener una vocación política, se burlan de uno. O sea, y eso es legítimo. No creo. Lo que te tienes que convertir en un político dentro de las reglas que ellos establecen y moverte hasta donde ellos te permiten moverte. O sea, es una parametración de la política, es una determinación de un camino donde la potestad discrecional es estrecha, es delimitada, y marca siempre un mismo sentido. Pero hay una sospecha, Camilo. Hay como que, ¿y este por qué está metido en esto? ¿Qué interés hay? Y el gobierno la alimenta, ¿no? Porque el gobierno dice cosas como, claro, porque les pagan, están financiados, sí, pero hay una sospecha natural. Yo creo que este material que tú has puesto es significativo por varias razones. Primero, porque se desmitifica un poco el hecho de esa represión brutal en Cuba y que la gente no opina y no dice las cosas. Como tú has visto, son muchísimo más libres en La Habana. Perdón. La represión sí existe. En La Habana. Y es brutal. ¿Entiendes? No, yo no he dicho que no exista. He dicho que todo en función de la represión, no, la gente habla, dice sus cosas y funciona. Estoy de acuerdo contigo en que tienen que haber una serie de cambios que permitan el ejercicio ciudadano del poder. Pero no solo el ejercicio ciudadano del poder, sino el control ciudadano del poder. Que haya una vocación ciudadana de participar en la vida activa del país. Todo eso se tiene que resolver. Las reformas, pero el cuándo, la bolita mágica no lo tengo. Hay un grupo de reformas que eso evidentemente todo lo que tiene que resolverse. Insuficientes, lo que en el Estado actual no se resuelve. Pero los hipotéticos son muy complicados, no, Camilo. No. Yo no puedo hablar de hipotéticos, ni tú tampoco, ni tú. Mientras haya un régimen que tenga en vigor el peor código penal de todo el área y de todo el continente, no hay manera de ejercer ningún derecho civil ni ciudadano que no sea convertido en una figura delictiva. Te lo dice un abogado. Esa es otra cosa que me ha gustado que trajera, porque una de las cosas que nosotros debemos evitar en todo contexto cubano, y te hablo de todo contexto cubano, en la isla, fuera de la isla, en Miami, es esa asunción de peligrosidad que se le atribuye a ciertas personas. Unos por pensar en pro de Fidel y otros por pensar en contra. Perdóname. Ahora, un momento. Aquí se puede pensar lo que tú quieras y yo puedo recriminarte a nivel personal, pero no jurídico. Tal como tú dices, aquí fue un señor a un programa, dijo que no sé quién era espía, que ustedes eran una cueva de espía, lo que vaya dicho. Sí, eso no tiene ninguna trascendencia jurídica. Pero en Cuba, perdóname, pero en Cuba
Usted dice algo contrario al gobierno y está cometiendo un delito de desacato que puede llevarlo hasta 6 años de privación o de propaganda enemiga. Usted trae una impresión extranjera y puede convertirse en un responsable de un delito de propaganda enemiga. No, si que no sea extranjera, si tú escribes algo... Y perdóname, si yo, no, son casos hipotéticos, si yo, además... Eso es lo que no podemos discutir, los hipotéticos no se pueden los verdaderos. Yo estuve preso 3 años en Cuba, acusado de propaganda enemiga, solamente por escribir. No, es que yo he defendido hipotéticos no. Yo estuve preso 3 años en Cuba. Yo he defendido más de 200 gente por acusado de propaganda enemiga, pero por escribir. No eso. Cuando no hay elementos, cuando no hay posibilidad de acusarlo de cualquiera de estos delitos plantados, el Código Penal cubano tiene un saco que se llama estado de peligrosidad. Oye, un segundo. Y te declaro peligroso y te tranco igual. Si todas estas reformas están funcionando, ¿por qué la gente sigue saliendo en balsa? Vamos a ver bueno, no sé, las imágenes que tú mismo me acabas de traer sobre... Estos son los balseros de Key Biscayne. De ayer. Pero hay unas imágenes nuevas, ¿no? Primero ahí están. Estas son que se filmaron. Estas son las nuevas. Jorge, ¿por qué? ¿Por qué esa desesperanza? ¿Tú sabes lo que es ese viaje? Viene con un motor de lava, un lava soviético, es lo que impulsa el barco. Bueno, vamos a dejar claro algo. Sí. Vamos a dejar claro algo. Las reformas no son reformas anti-inmigración. No están hechas para detener la inmigración. Hay muchos factores que todavía contribuyen a esa inmigración, como precariedad económica. Es el clásico lema de somos felices aquí. Si las reformas están resolviendo el problema económico, eso lo has dicho tú. Yo he dicho, primero estás negando algo que yo todavía no he firmado. O sea, vamos a partir de que yo afirme algo y tú lo niegas. No, pero tú me estás diciendo que no es para... No, yo lo que he dicho es... de que no hay problema, yo lo de que el problema económico no está resuelto. Camilo, por favor, sin exaltarnos. Yo lo que he dicho es que las reformas no tienen un sentido de eliminar la inmigración. Tienen un sentido de que se construya en Cuba un país con un proyecto de desarrollo sostenible. ¿Cómo sería ese país? ¿Cómo sería? ¿Con elecciones libres? Ojalá. ¿Con partidos múltiples? Ojalá sea pero no donde impere... No lleguemos ahí. No, Camilo. Vamos a lo que ellos tienen ahora. Unas medidas que van a echar a andar una economía que estaba parada. ¿La echaron a andar? Bien. No la echaron a andar. O sea, se están yendo porque sigue la misma crisis económica interna. Yo coincido porque contigo, el cubano Camilo. sigue teniendo... La única aspiración buena que tiene el cubano no es hacer un negocio, es irse del país. A ver, yo coincido plenamente contigo. Hacer un programa, disculpa que ahora nos adelantemos, que tú hablaste de otro, como para discutir cómo sería ese país. ¿Cómo es el país imaginario tuyo? ¿Cómo es utopía. El tuyo? No, utopías no, real. Porque la democracia... Yo voy a responderte la pregunta y le voy a terminar de responder a Camilo. Yo, como tú, coincido en que las reformas son insuficientes, son lentas y que deberían tener un sentido mucho más coherente. ¿Y tú no crees que además deberíamos tener un mecanismo para no esperar que nos las regalen como dádiva y poder un tribunal constitucional? Creo que ese país del futuro debería garantizar todos los estándares que manifiesta la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba es signatario. Eso es fundamental. Antes de que llegara la dictadura. Eso es fundamental. Y fundadora, con el gobierno eso es fundamental. Pero por otra parte, hay que entender que los problemas por los cuales Cuba ha sufrido una migración, digamos, bastante seguida, bastante continuada en el tiempo, no se han eliminado. Por otra parte, la propia ley de inmigración ha favorecido... ¿Cuáles son esos problemas? Perdón, un momento, te voy a decir, no estoy hablando de abstracto. La propia ley de inmigración ha permitido que muchos cubanos salgan del país. El otorgamiento de visa, una de las medidas tomadas por el Departamento de Estado norteamericano, de las cuales yo celebro, es el otorgamiento de visas por 5 años. ¿Tú crees que la razón por la que la gente se lanza está afuera y no adentro? No. La razón fuera de Cuba. Que la razón por la que la gente se lanza al mar, como estos muchachos, está fuera y no adentro. Nunca. No, eso es un nunca. Uno no emigra además, porque el verde del otro lado esté más verde que el tuyo, sino porque el tuyo no lo está. Las salidas ilegales no han dejado de ser la válvula de escape para la presión nacional, para la presión interna. Te digo. A veces ellos le tienen miedo al desorden, Ellos lo prefieren organizado como se lo está organizando ahora el gobierno de Obama. Estados Unidos le dijo que no hay manera de que tú me tires los balseros otra vez en grandes cantidades. Pero tú crees que esta gente... han llegado... Evidentemente tiene que haber un grado de tolerancia porque están viniendo más gente que antes. Bueno, y ese grado de tolerancia es por lo menos... esto de Manzanillo, donde ¿Y ese grado de tolerancia a qué tú lo atribuyes? A
el típico ejemplo de que bajo la guardia mientras tenga presión, el problema, le paso la bola. ¿Quién baja la guardia? ¿Quién baja la guardia? ¿Quién baja la guardia? Las autoridades de guardafrontera, las autoridades migratorias que también Curiosamente, los datos que se publican... ¿De qué? Sí, los datos que se publican de la inmigración. Sí, ahora. Y pusieron un video también asaltando un barco. ¿Entiendes? Por ejemplo, según un artículo del propio Miami Herald, o sea, la inmigración que está entrando por el aeropuerto ha superado la inmigración balsera, además de los 14.000 cubanos que han entrado por la frontera mexicana. Por supuesto, o sea, hay dos aspectos que tienen... Habían casi desaparecido. Están ahí otra vez. ¿Tú crees en la justicia? Por supuesto. ¿Quién paga por los 17 balseros muertos eso? ¿Quién paga por esos 17 balseros muertos de...? Bueno, yo creo también. ¿Quién paga yo por creo el también. No. revocador Esa es una pregunta que yo no te puedo contestar porque no lo tengo. Yo creo que es una desgracia cualquier muerte por cualquier motivo. Por cualquier motivo. Pero digo que también quien tiene la osadía, el valor de lanzarse al mar... Estás trasladando la culpa a la víctima. No, para nada. El que tenga el valor tiene que asumir esas consecuencias. Regresamos como... La víctima es víctima de cualquier manera. No porque uses minifalda da razones para que te violen. No, eso es un absurdo. La víctima es víctima de cualquier manera.